Buenos días para todos. Es un gran honor para nosotros poder disponer de este espacio para mostrarles parte de los resultados que hemos venido trabajando ya hace varios años. Ahora vamos a seguir en esta línea de nutrición de cereales de invierno. Vamos a hacer foco en diagnóstico y manejo nitrogenado en el cultivo de trigo, principalmente en el estadio de Z33 de la escala SADOX. El marco de referencia y la introducción que acabamos de escuchar a Hoffman es el mismo que se puede aplicar en esta charla. Vamos a ver un resumen de hasta dónde llegamos en el simposio anterior, que fue desarrollado en el 2017. Vamos a mostrar algunos resultados de los kilos no concretados por deficiencia nitrogenada. Veamos si esos kilos no concretados o perdidos los podemos reducir mediante el agregado de nitrógeno en Z33. Ver si el potencial condiciona o de qué forma condiciona la respuesta al agregado de nitrógeno, y pensar en un esquema de cómo sería el comportamiento de la eficiencia de uso de nitrógeno en ese mismo estadio ante este contexto que les vamos a plantear. Y finalmente terminar con algunos comentarios finales a modo de resumen. En el 2017 habíamos llegado a ajustar la curva de dilución de nitrógeno para trigo en las condiciones de producción de Uruguay, mediante la metodología propuesta por Justes en 1974, y llegamos a definir esta curva que está representada por esta ecuación, donde nos dice cuál es la mínima concentración de nitrógeno necesaria para maximizar la producción de biomasa aérea del cultivo de trigo. Probamos el índice de nutrición nitrogenada del estadio Z33, a ver si estaba relacionado con el rendimiento del cultivo. Y bueno, de hecho sí, encontramos que tenía esta relación, y esto nos sirvió para, además de validar de cierta forma la curva de dilución, pensar en que el nivel crítico del índice de nutrición nitrogenada, al no encontrarse en 1, que es lo esperable por la bibliografía, nos estaba diciendo que la curva de dilución de nitrógeno debería ser un escalón más arriba si pensamos en maximizar rendimiento. Entonces utilizamos ese índice como factor de corrección de la curva, y llegamos a esta nueva curva ajustada que nos dice cuál es la mínima concentración de nitrógeno necesaria para una biomasa dada que nos maximiza el rendimiento en grano. Con esta curva ajustada para rendimiento en grano, podemos calcular, por supuesto, el índice de nutrición nitrogenada y evaluar si la variabilidad de este índice de nutrición nitrogenada en el estadio Z33 nos identifica cuál es la magnitud de la brecha de rendimiento. En este caso está expresada en términos relativos. Y como vemos los resultados, sí, están relacionados a menor índice de nutrición nitrogenada, o sea, condiciones deficitarias del nutriente en el cultivo, la brecha de rendimiento es mayor, tiende a ser mayor, y a medida que nos acercamos al valor óptimo de 1 o superior, donde llegamos a condiciones de suficiencia, la brecha de rendimiento tiende a disminuir. Pero en esa variabilidad, en la nube de puntos, notamos que habían dos tipos de comportamiento, los cuales llegamos a definirlos como ambientes de alta capacidad de aporte de nitrógeno por parte del suelo y ambientes de baja capacidad de aporte por parte del suelo. Y ajustamos estos dos modelos que vemos en la figura para esos dos ambientes, donde el ajuste que está más abajo, que presenta una menor brecha de rendimiento, corresponde al ambiente de alta capacidad de aporte, y el que está por arriba corresponde al de baja capacidad de aporte de nitrógeno. Entonces esto nos está diciendo que ante una misma condición nitrogenada del cultivo al estadio del Z33, la brecha de rendimiento relativa depende de cómo, o la capacidad de aporte de nitrógeno por parte del suelo. Bien, y además que en ambientes de baja capacidad de aporte de nitrógeno, la brecha de rendimiento no logramos, o no llega a alcanzar el valor de 0, o sea que puede ser que haya otros factores generando brecha de rendimiento aún en condiciones de
suficiencia nitrogenada. Los distintos símbolos de los puntos nos representan tratamientos asociados al modelo que nos explicaba Hoffman en la charla anterior, el modelo de diagnóstico y recomendación de dosis de nitrógeno para cereales de invierno ajustado o diseñado para las condiciones de producción de Uruguay. Simplemente para recordarles, diagnosticamos y corregimos de oferta nitrogenada en siembra 22 y 30 en el modelo original. Y estos tratamientos hacen referencia a ellos. En esta figura es un poco engorroso ver cómo se distribuyen esos tratamientos, por eso diseñamos esta otra, donde tenemos, son los mismos datos, ¿no? Los ambientes de alta capacidad de aporte, los ambientes de baja capacidad de aporte y estos 3 tratamientos, donde hubo un tratamiento que nunca llevó agregado de nitrógeno vía fertilizante, nuestro testigo de referencia es simplemente la brecha de rendimiento que se obtiene por la oferta nitrogenada por parte del suelo. Agregado de nitrógeno vía fertilizante a siembra y SADOC 22 en función del modelo, y un tercer tratamiento que se diagnostica y se corrige la oferta nitrogenada en siembra 22 y 30. Y estos son los resultados que tuvimos. Las cajas nos representan el 50% de los datos y la línea la mediana. Bueno, sin duda que el comportamiento en ambos ambientes es que a medida que la oferta nitrogenada vía fertilizante es mayor, la brecha de rendimiento tiende a disminuir en los dos ambientes, y que en el ambiente de baja capacidad de aporte de nitrógeno la magnitud de la brecha tiende a ser mayor. Pero lo que quiero hacer foco es que aún aplicando el modelo completo en los 3 momentos, siembra 22 y 30, seguimos observando una brecha de rendimiento relativa residual en torno al 10-12%. Y entonces esa brecha de rendimiento nos da nos deja pensar de que quizás nos estamos quedando corto con la oferta nitrogenada. Acá tenemos la misma base de datos, los 2 ambientes de alta capacidad, de baja capacidad y los 3 tratamientos. Estas son las medias que veíamos en el gráfico de cajas anterior, donde les quiero mostrar cuáles fueron los valores promedio de agregado de nitrógeno en los 2 ambientes, con una diferencia de 30% más, en torno a 30% más en el ambiente de baja capacidad de aporte en promedio, y cómo fueron en los diferentes tratamientos. Les dejo los valores, las magnitudes de los rendimientos máximos a nivel de sitio experimental, con los cuales fueron nuestra referencia para calcular la brecha de rendimiento relativa. Y eso nos lleva a tener una brecha de rendimiento en términos absolutos, en kilos o toneladas, como está expresado en este cuadro de grano, en torno a 1 tonelada para ambientes de alta capacidad y sin diferencia estadística de 1100 kilos en ambientes de baja capacidad de ambiente. Pero lo que quiero hacer foco es en desglosar o en detallar cómo la oferta nitrogenada modifica esa brecha de rendimiento. Las máximas brechas de rendimiento provocadas por deficiencia nitrogenada, sin duda las encontramos donde la oferta no está dada únicamente por la capacidad de aporte del suelo. A medida que comenzamos a hacer diagnóstico y correcciones, la brecha de rendimiento tiende a disminuir, pero lo que quiero resumir de esta tabla es que aún aplicando el modelo completo, tenemos 700 kilos de brecha de rendimiento en ambientes de alta capacidad y 800 kilos en ambientes de baja capacidad. Entonces, el siguiente paso que nos llevó en esta línea de investigación es a ver si con el agregado de nitrógeno vía fertilizante lográbamos disminuir esa brecha de rendimiento. Entonces lo que hicimos fue probar, realizar ensayos exploratorios con una dosis fija de agregado de nitrógeno a Z33 de 50 unidades de nitrógeno por hectárea, en donde lo comparábamos contra lo que le llamamos un testigo tecnológico, que es diagnosticar y corregir la oferta nitrogenada en función del modelo completo, siembra 22 y 30. Y obviamente nuestro tratamiento a evaluar, en cuanto a la respuesta al agregado en 33, tenía el mismo criterio, diagnóstico y recomendación, pero con un adicional de 50 unidades. Estos fueron los resultados que obtuvimos. Esto es el rendimiento relativo, que de alguna forma nos está indicando la magnitud de la respuesta. En ambientes de alta capacidad de aporte de nitrógeno obtuvimos estos resultados, y en ambientes de baja capacidad
de aporte de nitrógeno estos otros resultados, que si bien visualmente las diferencias en términos relativos es de solamente de 5% acá y de 2% acá, y parece ser muy baja, cuando lo llevamos a kilos de grano, esa diferencia entre el testigo tecnológico y el testigo tecnológico más 50 unidades de nitrógeno exploratorias en Z33 fueron estadísticamente diferentes dentro de cada ambiente de capacidad de aporte de nitrógeno por parte del suelo. Y la magnitud ascendió a 460 kilos en los ambientes de alta capacidad y de 200 kilos en los ambientes de baja capacidad. Esto es un poco a la inversa cuando son resultados que esperaríamos en principio que fueran al contrario, que la mayor respuesta esté dada en aquellos ambientes de baja capacidad y la menor respuesta en ambientes de alta capacidad. Pero luego de pensarlo un poco y discutirlo en el equipo, llegamos a la conclusión de que estos resultados tienen que estar explicados por otras características de los ambientes que limitan el potencial de rendimiento. Entiéndase prácticas de manejo, condiciones de suelo, que hacen que el crecimiento del cultivo no sea óptimo y que quizás en paralelo también llevan a que la oferta de nitrógeno sea reducida. Por ejemplo, edad de chacra. Bien. Entonces, esta respuesta, que es en términos promedios, bueno, primero logramos cuantificar que existe respuesta, de cuánto asciende esa respuesta, de que deberemos contemplar esos ambientes de capacidad de aporte de nitrógeno. Lo siguiente que nos propusimos es evaluar cómo la condición nitrogenada del cultivo en el estadio de Z33, en esta figura se lo muestro mediante el índice espectral NDVI, ya muy conocido, cómo la variabilidad de la condición nitrogenada afecta, o si lo hace, a la respuesta al agregado de esas 50 unidades de nitrógeno adicional al tratamiento, al testigo tecnológico. Los resultados que encontramos fueron este comportamiento particular, digámosle, donde vemos que existen bandas de potencial de rendimiento, y que esas bandas de potencial de rendimiento prácticamente todas tienen el mismo comportamiento, que es, si me encuentro en condiciones nitrogenadas en torno a la suficiencia, la respuesta tiende a ser menor o prácticamente nula, y cuando me encuentro en condiciones nitrogenadas medias, la respuesta tiende a ser máxima, de diferente magnitud sin duda, dependiendo del potencial de rendimiento, pero similar en todas, o del mismo tipo, mejor dicho. Y a medida que la deficiencia se torna severa, la deficiencia nitrogenada se torna severa, la respuesta comienza a disminuir nuevamente. Entonces esto nos lleva a pensar, o a contemplarlo en la toma de decisiones del agregado de dosis de fertilizante nitrogenado, cuando estamos en condiciones de una severa deficiencia nitrogenada. Y lo otro es que esa respuesta depende, la magnitud de la respuesta depende del potencial, pero además que para lograr potenciales de rendimiento, en este caso para esta base de datos, superiores a las 5 toneladas, no se podrían lograr con condiciones de severa deficiencia, de media a severa deficiencia nitrogenada en el cultivo, ya que no tenemos datos acá. Les dejo la tabla, simplemente para que después lo miren con detenimiento, si así lo consideran necesario, donde se demuestra que cada caja dentro de un mismo rango de este índice es diferente entre las cajas de otra banda de potencial de rendimiento. Entonces eso nos lleva a pensar en un esquema teórico de cómo funcionaría la eficiencia de uso del nitrógeno, en este caso para una dosis fija, ¿no? La dosis exploratoria esa que investigamos, de 50 unidades de nitrógeno en el estadio Z33, como complemento al modelo completo, siembra 22 y 30. En este esquema tenemos en el eje X lo que sería la condición nitrogenada, una condición nitrogenada de suficiencia y una condición nitrogenada de deficiencia. Y en el eje Y tendríamos lo que sería la eficiencia de uso del nitrógeno en el estadio Z33 en condiciones de baja eficiencia o negativa eficiencia de uso del nitrógeno y positiva. Y el comportamiento debería ser, observando los resultados del gráfico anterior, de este tipo, donde
en condiciones de eficiencia severa, de condición nitrogenada, la eficiencia de uso, el agregado de esas 50 unidades adicionales tiende a disminuir, logrando un máximo de eficiencia de uso en condiciones nitrogenadas intermedias, y volviendo a tender a disminuir cuando nos aproximamos a condiciones nitrogenadas de suficiencia. Pero además a eso le tendríamos que sumar que el potencial de rendimiento nos está afectando esa eficiencia de uso del nitrógeno, y por tanto deberíamos pensarla o contemplarlo de alguna forma en nuestras decisiones al momento de decidir si agregar o no y la magnitud de la dosis. Entonces, para ir terminando, algunos comentarios a modo de resumen o finales serían que el diagnóstico de condición nitrogenada mediante el índice de nutrición nitrogenada que se realiza en base al concepto de curva de dilución contempla las dos variables que hacen a la absorción de nitrógeno por parte del cultivo. El crecimiento del cultivo, o sea, la biomasa, y la concentración de nitrógeno en esa biomasa aérea. Tenemos evidencia de que existe una brecha de rendimiento que se incrementa cuanto mayor es la deficiencia nitrogenada del estadio de Z33, y que esta se define o se determina por ambientes de capacidad de aporte de nitrógeno por parte del suelo. Volviendo un poco al concepto que dejaba Hoffman en el simposio del 2013, que nos decía, agregando más, nos estamos quedando cortos. Nosotros, con esta información, deberíamos pensar que tenemos que continuar agregando más, o sea, aumentar la dosis del agregado de nitrógeno, pero eso, realizarlo en un momento fijo, único, llamémosle, subo la dosis en Z30, genera pulsos de nitrógeno, y esos pulsos debemos evitar los pulsos de nitrógeno para así evitar la disminución de la eficiencia de uso, con todo lo negativo que nos genera esto, ¿no? Que ya sabemos. Y para eso estamos convencidos de que el mecanismo es el continuar fraccionando las dosis. Y para eso la herramienta que tenemos es el diagnóstico. Y el diagnóstico en estadios avanzados del ciclo de crecimiento del cultivo, como puede ser Z33 o 34, debería ser contemplando las dos variables, crecimiento del cultivo y concentración de nitrógeno, y por tanto el concepto de curva de dilución de nitrógeno. Ese diagnóstico, que lo podemos hacer mediante las curvas de dilución de nitrógeno, empleando el índice de nutrición nitrogenada, tiene que ser, o nos tiene que llevar a pensar en aumentar la sincronía entre la oferta y la demanda de nitrógeno, por supuesto, en cereales de invierno, con el objetivo de reducir las ineficiencias, con todas las consecuencias negativas que traen aparejadas. Les dejo mi contacto para aquellos que les interese discutir en profundidad y con tiempo estos temas. Quiero agradecer a las instituciones y a las empresas que financian estos proyectos de investigación. Sin ellas sería prácticamente imposible realizarlo. Y bueno, muchas gracias por su tiempo y su atención. Estoy abierto, dispuesto esperando las preguntas que surjan ahora en esta nueva instancia que vamos a tener de las rondas de preguntas. Muchas gracias.